Para nadie es un secreto que nuestra galaxia o Vía Láctea, como prefieras llamarle, es extremadamente grande. Para que te des una idea, es tan grande que contiene una gran cantidad de estrellas, y si estas estrellas que conforman nuestra galaxia fueran un grano de sal, todas juntas llenarían una alberca olímpica. Interesante, ¿no? Quédate y conozcamos juntos más datos sobre el espacio. La Estación Espacial Internacional es considerada como el objeto construido más costoso en la historia del mundo. Al año 2010, su valor calculado era de 150.000 millones de dólares. Además, constantemente se encuentra en construcción. Recordemos que actualmente la cooperación internacional está conformada ya por 15 países. Otros datos sobre la Estación Espacial Internacional es que todo el tiempo está orbitando en el espacio a unos 400 kilómetros de altura y se estima que viaja a una velocidad de 7.66 kilómetros por segundo. Para que te des una idea de la gran velocidad que es esto, la Estación Espacial Internacional le da 16 veces la vuelta a nuestro planeta en un solo día. Por si no lo sabías, en el espacio los astronautas son hasta 2 pulgadas más altos que en la Tierra. Y no te estoy engañando. Lo que pasa es que la microgravedad afecta al cuerpo humano. La NASA, en su artículo sobre el tema, te invita a imaginar un resorte del tamaño del de nuestro cuerpo. Cuando lo empujas hacia abajo, el resorte se enrolla, y cuando dejas de empujarlo, este se desenrolla. Entonces, lo mismo pasa con la columna vertebral de los astronautas, ya que en el espacio hay menos gravedad que empuje hacia abajo las vértebras, la columna vertebral se estira hasta un 3% más. Interesante, ¿no? ¿Sabías que el diámetro de la Luna es de 3.480 kilómetros? Esto representa únicamente el 27% del diámetro de la Tierra, el cual es de 12.756 kilómetros. Podríamos decir que su tamaño es aproximadamente el de un cuarto del de nuestro planeta. Después de un análisis de datos obtenidos por el telescopio Kepler, se estima que en nuestra galaxia existen alrededor de 50.000 millones de planetas, de los cuales 500 millones podrían albergar algún tipo de vida, debido a la ubicación donde se encuentran, y donde no están expuestos a temperaturas extremas. El primer ser vivo terrestre en el espacio y en orbitar la Tierra fue Laika, una perrita de origen soviético, la cual viajó en la nave Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957. Lamentablemente, también se convirtió en el primer ser vivo terrestre en morir en el espacio, lo cual causó en su tiempo y hasta hoy en día una gran controversia, debido a que la nave no fue diseñada para ser recuperada, por lo que siempre se tuvo la intención de que muriera. ¿Qué piensas al respecto? Si pensabas que salir de vacaciones o renovar tu guardarropa era costoso, te cuento que el costo aproximado actual de un traje de astronauta es de 22 millones de dólares. Esto debido a que su realización es sumamente compleja, desde su desarrollo hasta su fabricación. Recordemos que los trajes protegen al cuerpo de los astronautas del vacío, temperatura y la radiación del espacio, además de suministrarles medios de comunicación y oxígeno. Otro dato interesante es que los trajes de los astronautas son ignífugos. Esto quiere decir que son resistentes al fuego, no arden ni se derriten, ya que son capaces de proteger al astronauta en condiciones extremas, tanto de las temperaturas bajas del espacio a menos 270 grados centígrados hasta los cerca de 1260 grados centígrados de calor al entrar a la atmósfera de la Tierra. ¿Los astronautas pueden llorar? La respuesta a esta pregunta ha estado envuelta en el mito de que no se puede llorar debido a la gravedad en el espacio. Sin embargo, el astronauta Chris Hadfield ya realizó el experimento. Lo hizo derramando agua sobre sus ojos para simular el llanto de una persona. El resultado obtenido fue algo curioso, ya que el agua no se derramó ni salió flotando, sino que el agua se acumuló en los ojos y parte del rostro del astronauta, como si se tratara de una mascarilla de agua. El primer satélite artificial enviado para orbitar la Tierra fue el Sputnik 1, lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. Hoy en día, se estima que más de 4.000 satélites orbitan la Tierra.
¿Sabías que en la Luna no hay ni viento ni sonido? Esto se debe a que la Luna no tiene atmósfera como la de la Tierra. Así es que si decidieras dibujar algo en la Tierra de la Luna, esto permanecería intacto, pues no habría viento que lo pudiera borrar. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra tan solo 8 minutos con 17 segundos, esto derivado de la distancia a la que se encuentra de la Tierra y a la velocidad en que viaja la luz, la cual es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué hay más hombres que mujeres astronautas? Muchas personas podrían pensar que es un tema de discriminación y sexismo. Sin embargo, la verdadera razón es que esto se debe a que el umbral de resistencia a la exposición de la radiación espacial es más alto en los hombres que en las mujeres. La salud ha sido una prioridad para las misiones espaciales. Si alguna vez te has preguntado cómo orinan los astronautas, este dato es para ti. Resulta que los astronautas usan unos pañales de máxima absorción, mejor conocidos como MAG, por sus siglas en inglés. Estos pañales contienen un polvo que es tan absorbente que pueden retener hasta 400 veces su peso en líquidos. Estos son usados durante trayectos u horas de trabajo. Esto fue todo por el momento. Cuéntanos qué te parecieron estos datos del espacio. ¿Lo sabías? Ahora te reto a que escribas en los comentarios algún dato que conozcas sobre el espacio. Pronto haré otro video, donde recopilaré los mejores comentarios y por supuesto le daré su crédito a quien lo comentó. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!